verdad es un buen jugo. ¿Cómo? ¿Qué nos dijo? Recording progress. Habíamos olvidado poner a grabar. Así que no se puede titular, así queda grabado. La propuesta para el centro del 23, que es para la primera reunión del año 28. Hasta ahí se escuchaba. El 18 de marzo, primera reunión del año, no, porque algo pasó con el rector. No se escucha. Sí, se escucha, pero pónganlo en el chat también. Y vamos a tratar esa vez, después vemos quién lo toma, la última sesión del seminario de la Angustia, que es de julio del 63, y la única sesión del seminario interrumpido en los nombres del Padre. Ya en la reunión de la Angustia anuncia ese seminario. Por eso se llama así, de la a los nombres del Padre. Bueno, hoy estamos con Daniel, no señora Ariana, que no está coordinada, Ariana. Sí, coordinen. Cuando después no, porque después cambiamos. Mientras se organiza, Diego García va a comentar el 18 de marzo la clase última del seminario de la Angustia y la única del seminario. Bueno, esto sería mucho de los padres. Después lo vemos a través de claro, pero ahí conversamos. me encantó, Así vamos. Bueno, la propuesta que se me ocurrió es la siguiente. Como esta es la última reunión del año, plantear 2 o 3 puntos, creo, de esta última clase, y después también tomar algunos puntos de lo que hemos discutido durante el año. Me parecía como agarrar una aguja, un hilo y tratar de coser algunas cosas que hemos conversado con las presentaciones de cada uno. Entonces, mi propuesta es la siguiente. Yo voy a tomar 7 puntos. Me gustaría que la primera parte de la conversación sea sobre esos 7 puntos. Por supuesto que hay puntos que no tomé, de lo que se dijo en otras reuniones ni del capítulo, porque he hecho un recorte importante del capítulo. Entonces, algo así como la primera media hora discutamos los 7 puntos que les propuse, y después lo que cada uno quiera discutir, que más o menos en general hacemos eso. Así que si están de acuerdo, por supuesto, siempre se puede transgredir. Hoy venimos con una gana de estar las interposiciones y la séptimo ángel. Siempre, sí, pero yo quería decir. Sí, pero no. Bueno, primer punto. Yo justo había escrito algo que es lo que mandaste vos, Diego. Porque acá en la primera parte, en la primera página, dice cómo asegurarnos de que no estamos en la impostura. Y justo vos lo que mandaste de los nombres del Padre tiene que ver con eso. Así que se encadena. Y a mí me parece que hay muchos encadenamientos en esta clase respecto de la clase que no dio. El tema va a ser la única clase que sí dio, el seminario que no dio, mejor dicho. Y otros capítulos del seminario, bastantes capítulos del seminario. Bueno, primero voy a empezar por una cita de un chat, porque he leído también los chats del WhatsApp. Saltieros que decían feliz cumpleaños. Uno decía vendo departamento. Salí esos y pues voy a leer uno que me parece muy pertinente, que es el anteúltimo que mandó Claudio Blasman aquí presente. Le puse este punto, pedir, demandar. Primer punto. En francés dice Claudio, es consabido que demandar es también preguntar. Sentido que se pierde en español. Donde adquiere no solo un tono imperativo, sino asociado a querella judicial, ¿no? Una demanda judicial. Lo que sí existe entre nosotros es una relación que se pierde en francés.
Esta es la que en castellano vemos como entre demanda y repetición. Entre demanda y repetición. Cosa que nos parece casi natural, aunque olvidado, si mantenemos el término usual entre nosotros, pedir una sesión, pedir un nombre de analista, pedir un análisis. Allí ya gana demandar. De hecho, Lacan no se privó de usarlo cuando dice, por ejemplo, de los chistes recopilados por Freud, que son historias de Peggy Williams. Y cuando más adelante formula la demanda en estos términos, te pido que rechaces lo que te ofrezco, porque no es eso. Seminario, te pido. El uso, el verbo pedir, tiene entre nosotros posibilita el vínculo con repetición, como petición. Volver a pedir. Con esa puntal pulsional, con esa punta pulsional que la transferencia tiende a separar. Haciendo parecer que la demanda es pura demanda de amor, y el deseo del analista vuelve a conjugar demanda y pulsión. Me gustó la palabra conjugar, no está en el texto de Lacan, me gustó conjugar. A conjugar, demandar, pulsionar, sería, estamos en conjugación de verbos, pedido y pulsión por esa vía azarosa de la repetición. Modo en que lo real interrumpe en la escena transferencial. Entonces me parecía bueno este posteo que vos hiciste en el chat nuestro, porque creo que introduce bien el capítulo, uno de los puntos cruciales que hay en este capítulo. Es la relación entre deseo del analista, demanda, pulsión. Bueno, partiendo de que pulsión y demanda se conjugan en la misma fórmula, Lacan afirma que toda demanda es demanda de amor. Ante la pérdida del objeto pulsional, lo relevante es el lazo que se establece con el otro con minúscula. Con el otro presentificado en el otro con minúscula. Con el otro con mayúscula presentificado en el otro con minúscula. Es semejante. Entonces, ante la pérdida del objeto pulsional, establece un lazo, podríamos llamarlo fantasmático, con un otro, con minúscula, relaciona al otro velando al modo de una envoltura de dicha ausencia. El deseo del analista tiende en el sentido exactamente contrario a la identificación. Un término que aparece bastante en la clase. La psicología de las masas, también. Franqueamiento de la identificación. Así la experiencia del sujeto es así acercada al plano donde puede personificarse la realidad del inconsciente y la pulsión. Más o menos la traducción. Entonces el atravesamiento del fantasma implica hacer caer la identificación del sujeto con el objeto de su fantasma. Fijación a un goce que parece. Dos cosas. ¿Lo puede repetir y un poquito más fuerte, más alto? El atravesamiento del fantasma implica hacer caer la identificación del sujeto con el objeto de su fantasma. Fijación a un goce que parasita al sujeto y abre de ese modo un acceso a la pulsión. El atravesamiento del fantasma. Si la transferencia, acceso que aparta la pulsión de la demanda, el deseo del analista es lo que la acerca. Me gusta más conjugar. Me gusta más conjugar. Y por esta vía aísla el acto. Lo pone a la más grande distancia del ideal que el analista es llamado por el sujeto a encarnar. Es una de las, me parece, una de las frases principales de este capítulo. Sí. Perdón que interrumpa. Dale. Identificación no es lo mismo que fijación. No. No. Identificación ahí me hace un poco de ruido. Ahí va. Despacito. En algún lugar, una junta, Más fuerte. en algún lugar junta, jugando con fijación, identificar con ellos. No, por la verdad recuerdo, pero que van Hola, belleza. Yo estoy en una clase, pero tenés preparado A ver, si le decíamos. un pote, mi vida. Hacete una tostadita, un pote con esa. Alguien está diciendo algo.
respecto de la unión, o totalistas. Pero sí, no me acuerdo qué parte de la totalidad. Sigo. Entonces la transferencia, entendida como obstáculo, que aparece en el texto bastante, revela al sujeto el lugar que ocupa en su fantasma, así como la pulsión que lo guía. Bueno, la otra frase importante para mí, ¿no? de esta parte. El deseo del analista no es un deseo puro, es un deseo de obtener la diferencia absoluta, aquella que interviene cuando, confrontado al significante primordial, el sujeto viene por primera vez en posición de sujetarse a él. Solamente aquí puede surgir la significación de un amor sin límites, porque está fuera de los límites de la ley, allí donde solamente puede vivir. Ahora, perdón, ¿no? Pero esa frase la va a abrir ahora, la vas a explicar. Todo voy a poner en discusión. Pero necesitas. Estos son como introducciones. Leo. Sí, ¿Qué? Está presentando el MSC. El menú. no traje las tetas. Entonces, lo noto. Entonces, en principio hay dos frases importantes que son lo de apartar o conjugar la demanda, y esta otra que es obtener la diferencia absoluta. Y bueno, y ya nos vamos a tener que ver con esa frase de la última parte. Solamente aquí puede surgir la significación de un amor sin límites, porque está fuera de los límites de la ley, allí donde solamente puede vivir. El deseo del analista no es un deseo puro, entonces, al revés de la posición del hipnotizador, que tiende a conjugar, yo diría achatar también, ideal y objeto, es una hipnosis al revés. ¿Pero qué significa una hipnosis al revés? Que el analista quede hipnotizado sería revertir en un movimiento simétrico, y me parece que no es eso lo que Lacan propone. La idea de hipnosis al revés, donde el analista esté hipnotizado, yo la entiendo de otra manera, porque si la hacemos así como se invierte, me parece que no sirve. El analista se presta a ser llevado por el analizante a cumplir su operación allí donde el discurso lo somete. La palabra somete se la robé a Lacan de los escritos, en textos donde, ¿cómo se llama? De la psicosis. Ahí dice que el analista está sometido a las posiciones subjetivas en que el paciente lo va sometiendo, lo va ubicando. Sometido. O sea, es bien al revés del discurso del amo. ¿Cómo? Sometido. No, dice sometido. Sometido, por lo menos en la traducción antigua de los textos. Se deja tomar por... Pero a mí siempre me llamó la atención, la palabra se somete, queda sometido. Es lo opuesto al discurso amo, es un deseo de diferencia absoluta. Por ejemplo, ¿qué es diferencia absoluta? En el texto entre el ideal y el objeto. Sí. Pero nosotros podríamos pensar que nuestra práctica es entre un significante y otro significante. La diferencia absoluta, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Punto 2. Entonces el primer punto se llama pedir, demandar. Punto 2, causa, repetición. Sigue el orden de la repetición. Lacan introduce la tiché, lo hemos conversado, creo que fue Adriana quien presentó. No, vos presentaste la alienación. Lacan introduce la tiché, el encuentro con lo real, como resorte de la repetición. Es donde promoverá también una diferencia entre transferencia y repetición. Que hasta este seminario aparecían bastante no diferenciadas, lo digo amablemente, confundidas. En este seminario me parece que da un paso Lacan respecto de diferenciar transferencia y repetición. Me parece importante. Bueno, el pivot de la transferencia es el sujeto supuesto saber. Y también Claudio ha escrito muchas cosas sobre eso, también en el chat. Cuando hay sujeto saber, Dios está en el asunto.
Creo que ahí lo pusiste de esa manera, incluso directamente. Dios está en el asunto. Me se me ocurrió una cosa buenísima esta semana. Dios está de nuestro lado, pero nosotros no estamos al lado de Dios. Adiós. Pero sí, eso está en nuestro punto de Dios, es una idea que también lo dice Alushis, en algún lugar de. Dios está en el asunto. Dios está en nuestro punto de cuánto que se necesita. La tierra, el agua, el viento, el cielo. Dios sí. Como saben, Fichte Automatón, o Tukey, Automatón, depende, algunos lo escriben, está en Aristóteles, donde hay un pensamiento en Aristóteles teleológico, o sea que hay una aspiración a un final, hacia un final, pero también hay contingencias y accidentes en el mismo Aristóteles, en la metafísica. No es que es directo, no hay una causa directa entre la causa y la causa final. No, la causa siempre lo es. Eficiente Eficientífica. y final. Por supuesto que es la religión la que borra con todo accidente, contingencia. Las cosas son como tienen que ser porque Dios lo sabe, alguien lo sabe. Perdón, alguien ahí quiere ser admitido. Ok. Preguntar quién es porque Ya está. nos quedamos en el techo de la casa. ¿Qué quiere decir repetir la marca que aparece en el texto también? Implica que si uno repite la marca, la segunda marca ya no es la primera marca, porque simplemente es otra. Ahí también hay una diferencia absoluta. Así no hay repetición sin producción como tal de una diferencia entre una marca y otra marca. Entonces lo que hay entre una marca y otra marca es un intervalo. La traza vuelve sobre sí y el intervalo, Lacan lo plantea en este capítulo también, es el agujero del 8 interior, donde hay un recorte, dice. Recordemos eso porque la palabra corte viene con todo. Hay un más allá, no se repite para. Es decir, una parte del texto más allá del principio del placer en Freud se repite para dominar. ¿Se acuerdan la situación de la ausencia de la madre? Pero la repetición de la que habla Lacan cuando habla de la repetición, déjenme decirlo así con mayúscula, no es para. No es para nada. No hay un para. No hay teleología. No hay un fin. Si hay un para, se reduce el más allá al principio del placer. Es una reducción del principio de la repetición demoníaca al principio del placer. Entonces, con esta cuestión del 8 interior, que acá la retoma acá, en la última clase, dice, el inconsciente es corte y ansia, fisura, intervalo. Y este intervalo, fisura y ansia, corte, incide en la cadena, estando fuera de la cadena. Y tiene efectos en la cadena. En la cadena. Cuando me planteaba este punto 2, no podía dejar de acordarme de la lectura que hicimos en el seminario 6. Impresionante, porque es como si Lacan hubiera agarrado el seminario 6 y lo hubiera metido en muchos puntos del seminario 11. Veamos esto del sujeto supuesto saber. Me parece que Lacan intenta postular la idea de sujeto desde sujeto supuesto al saber para darle algún estatuto ético. ¿Se acuerdan que él dice en este seminario? No es ontológico, no es óntico, es estético. Esa ética me parece que lleva tal vez lleva la idea de que hay que pensar un sujeto. Que la idea de ética, pensando al inconsciente en términos de un significante, otro significante, el saber,
Yo no sé si ahí se puede pensar algo de la ética. Me gustaría que lo conversemos. Lo dejo abierto. Porque la pregunta es por el sujeto, por parte de nuestra pregunta. Es un punto, ¿Eh? es un punto de los 7. Claro, ese es el tercer punto. El segundo es la causa, el primero la demanda y la petición, el tercero es el sujeto supuesto saber. El sujeto. Encontré algo que Claudio menciona en una de las discusiones, que vos no te acordás dónde estaba, lo encontré. Es lo siguiente. Lacan dice en un momento, este inconsciente al que he traducido como sujeto supuesto saber, y ahí se armó una discusión en el chat también respecto de como si al inconsciente le sustraemos el sujeto, un saber sin sujeto. ¿Cómo puede ser que ahora, bueno, están las jornadas de Deauville sobre el pase en 1978? Esta referencia tal vez sirva para tratar de pensarlo un poco más. La asimilación del inconsciente con saber, ¿no? Lo he traducido como sujeto supuesto saber al inconsciente. ¿Cómo? Exactamente. Entonces yo lo que pensé exactamente eso. Que sujeto supuesto saber es la definición de transferencia. Definir el inconsciente como sujeto supuesto saber es pasar los poderes del inconsciente a la transferencia. Que la noción de inconsciente depende de la experiencia analítica y no tiene otra existencia por fuera como noción de la experiencia del análisis. A mí me parece que sostener la diferencia, a mí es muy importante. A mí me parece importantísimo sostener la diferencia. Pero me gustó encontrar esto que había quedado. La luz también, porque incluso se burla de la diferencia. Pero me parece que no habría que burlarse de esa diferencia. Es muy importante sorprenderse. No sé por qué. Okay. Pero, ¿cuál es la diferencia para sostener la transferencia inconsciente? El sujeto del inconsciente y el sujeto de la transferencia. Me parece que esto no es lo mismo. El saber del inconsciente no es el saber del punto de vista. No son lo mismo. Y esto que acaba de decir usted sobre, lo vamos a ver después, esto de el inconsciente existe en relación al análisis. No, eso es después. Eso después. Pero no es lo que No, pero vamos allá. Es intimidante. Está bien esto. El saber que se juega cuando hablamos de sujeto supuesto saber no es el mismo cuando hablamos de saber del inconsciente. Me parece importante. Sí, porque fíjate que acá lo dicen acá también, en la clase. ¿Qué sabemos? Cuando sabemos algo ya, el paciente ahí sabemos algo y ya no queremos más el paciente. Sobre eso tengo una frase, la encontré. Yo le pedí a Claudio que la encontraba y no la encontraba. En los escritos está, en una llamada al pie. A ver si la encuentro. No la encuentro. Perdón. Es muy linda esta frase, es muy divertida. Al comienzo habla de usted, el paciente habla de él a nadie. Después le habla al analista, pero no habla de él. El día que le hable de él al analista se terminó el análisis. Es muy buena. Pero no lo encuentro donde están los escritos. Ya lo busco. No, No, está muy escrito. Yo tengo la foto del escrito en mi memoria. Una llamada al pie. No lo encontré yo, ¿eh? Pero también lo encontré. No puede estar en Seminario 1, me parece. No recuerdo exactamente dónde. alguien está. Pero no nos dice dónde. Yo acotaba que está en el seminario 1, estoy casi seguro, pero no recuerdo. ¿No? No, estoy seguro. por ahí anda. Por ahí, con función y campo, en alguna de esas me parece que no era un seminario, pero no estoy seguro. No lo encontré. Me pareció muy divertida. Variante del algoritmo tampoco. Informe de la DASH tampoco.
¿Cómo se llama? El uso de la lista de los libros sustantivos. La versión de la puna. No lo encontré. Los voy a volver a buscar de vos. Por ahí, por esa zona. Por esa... De acá al 18 de marzo. En las personas es imposible que esté en clase de normal. La gente habla de La clase la pasé y les escribí. La universidad, memoria literal. Sí. Las personas sujeto no puede ser que No, no. ¿Qué empezamos? ¿No? Sí, o sea que tengo. Bueno, punto 4. Alienación. Esto para Adriana. Sí, sí. El tema es que yo lo que conté en el seminario de la lógica del fantasma, Lacan no habla de alienación y separación. Se terminó separación. Habla de alienación. Y respecto de la posición del sujeto en la alienación, no. Eso lo saco. Es una sola operación la alienación, el seminario de la lógica del fantasma. Y después no recordé que en otros seminarios volví a hablar de alienación-separación. Pero sí de alienación. Digo, esto me parece que agrega algo a la discusión que tuvimos cuando vos presentaste. Lo que en este seminario está distribuido en 2 operaciones, aparece en una reunión de 2 términos que son heterogéneos y que Lacan los mantiene así. No los homogeneiza, se encuentran, se chocan, se desencuentran. Cuando se reúnen estos términos, se separan. Este es el punto. No son ni 2 tiempos ni 2 operaciones. Una sola, a partir de la lógica del fantasma. Me parece que es, a ver si esto nos da alguna pista para pensar alguna otra cosa. Términos a conjugar, a poner en relación, qué sé yo, el ser y el otro, en los diagramas de Venn, acá, necesidad-demanda, lo que uno quiere decir y lo que dice, qué sé yo. Siempre hay esa distancia, etc. El otro punto que me parece que tiene que ver con el final de la clase, de Lacan, es el tema de la sublimación. Porque esa frase a la que vuelvo, el amor sin límite, habitar la pulsión, vivir cómo vive la pulsión, a mí me hace pensar en la sublimación. Me voy a citar, me voy a leer. En el analista sin tejado, que todos lo tienen porque se los mandé por el chat, escribí lo siguiente. A partir del acto analítico de la interpretación nace un nuevo sujeto. Analista como portador de la función de la palabra y analizante restan modificados. Es un conocimiento mortífero porque presentifica la muerte. El acto analítico realiza el surgimiento del sujeto y analista, que este último decline en el mismo acto su lugar. Del lado del analizante, el acto presentifica la castración en tanto este nacimiento, como sujeto, no le otorga sustancia ni permanencia alguna, lo que decían ustedes recién. Es un cosurgimiento sin reciprocidad. Cosurgimiento sin reciprocidad. Sublimar implica un paso más. Algo habrá que atravesar para tratar la cosa de otro modo. Rasgar la representación vaciándola, trabajo del significante mediante, y constituir una serie que la tenga presente como condición de figurabilidad, a condición de estar ausente. Como condición de estar ausente. No, antes. Condición de figurabilidad, a condición de estar ausente. Elevar, dignificar, seminario 7, dialéctica, dignificar con los pies en la cosa, como se dice, como en el barro. La neurosis se detiene ante las barreras que el fantasma asegura. Tiene que ver con lo que vos preguntaste entonces. La neurosis se detiene ante las barreras que el fantasma asegura. Y ahí hay identificación. Ahí hay identificación y hay fijación. Hay las 2 cosas. No es lo mismo. Dar un paso más requiere coraje. Vémoslo. Desde el barro, aunque vacile la pisada como al borde del abismo, hacia la dignidad. Entonces habrá habido separación, distancia. Ante la posibilidad del acto, cruzar el límite anuda de alguna manera deseo, pulsión y sublimación. Deseo, pulsión, el acto.
deseo, pulsión y sublimación. Esto está escrito, lo pueden volver a mirar ahí en el texto. Un circuito en un más allá de la demanda. Esta es la apuesta del texto. No sé si está bien lo que estoy diciendo. Lo que escribí, me atreví a publicarlo y digo, un circuito en un más allá de la demanda invita a concebir la sublimación como un destino pulsional sin represión y a distancia del fantasma. Tal vez tensamos demasiado la cuerda al afirmar que la sublimación define lo esencial de la pulsión. Rodear, perder, repetir la pérdida. Que algo se satisfaga en la insatisfacción. Quizás hay momentos puntuales en que la pulsión se aleja de su fórmula para repetir un circuito más allá de la demanda. Esta es la apuesta. Otra vez lo digo. Que hay momentos puntuales en que la pulsión se aleja de su fórmula, ese tachado, los ángeles, anulada la demanda, para repetir un circuito más allá de la demanda. Nuestra hipótesis es que el acto sublimatorio, lo llamo acto, se despoja de los avatares de la demanda del otro y hacia el otro. Flexibiliza la rigidez en un más allá del fantasma, fijación, que se ha revelado impotente para responder. Instantes de plasticidad pulsional. Por el amor, sublimación, le agregué el amor, sublimación, todo junto, el goce condesciende al deseo. Por este trípode que realmente es sublimación, pulsión y deseo. Miller dice lo siguiente en Los signos del goce. Cuando se aísla el objeto A, se desimaginariza al fantasma. La construcción del fantasma fundamental equivale a la reducción a la pulsión. Y en un texto que se llama Habeas Corpus dice, el eco en el cuerpo, ¿se acuerdan? El eco en el cuerpo es el real que Freud llamó inconsciente. Y también pulsión. No lo divide ahí. Pulsión de un lado, inconsciente del otro. Y también dice pulsión. Hay equivalencia, tienen un origen común que es el efecto de la Langer, dice Miller. Me gustó mucho este párrafo. Mucho. Habeas corpus. ¿Tenemos tiempo? Sí, obvio. Bueno. No, 5. Hola. Hola. Pedir de mandar. Ahí va. Pasamos, pedir de mandar. Segundo campo. Tercero, inconsciente. Cuarto, inconsciente, supuesto saber. Alienación, 4. Lo de la lógica del fantasma. 5, sublimación. Alienación es 4. Sí. 6. Acotar el goce. Acotar el goce. ¿Cuál? ¿Cuál? Tenemos tiempo. Acotar el goce. Sí. Sí, esto es un desvío, pero me gustó. A mí me parece que hay momentos en Lacan donde aparece la posibilidad, tengo los párrafos, pero lo digo así, de que hay un goce que hay que interdictar, prohibir interdictar. Creo que en su versión del sujeto hay algún párrafo que uno podría ubicar de ese modo, que hay un goce, pero tal vez a partir de Ancor, el planteo es distinto. Ya no hay un ser gozante o algo gozante previo al significante, sino como producido por el significante, como una suposición ineliminable, porque el lenguaje, en su efecto de significado, siempre se queda corto en relación al referente, lo que lleva a que para Lacan no hay otro ser que no sea el ser de la significancia. O sea, lo que se va alternando, saltando entre significante y significante, hacia sinsentidos. Esto se traslada al goce del ser, del otro como tal, producido más allá del goce sexual ligado a la función fálica. Pero la interdicción del goce ahora no resultará de una exclusión, de un supuesto goce original, sino de la evocación entre dichos que lamentan la insuficiencia del goce, de la esperanza de un goce más allá. No es lo mismo que aparezca esto, producido por el mismo significante, entre los intervalos que decíamos antes, y la alianza, que decir, hay un ser, de lo que hay un goce del ser, del cuerpo, de lo que se les cante,
Y después hay una prohibición No, claro. de eso. Es una perspectiva más psicogenética. Totalmente. Claro. Totalmente. Entendido desde la perspectiva del sujeto. ¿Cómo? Leído desde la perspectiva del sujeto, no hay ese. Exactamente. Exactamente. Desde la perspectiva, poniendo el foco en el sujeto. Aquí el planteo. Se vea la angustia, no es que el goce está prohibido. Hay un medium entre goce, angustia, deseo. Sí, sí. Y hay una separación. Ahí está la separación de esa manera. De esta manera, exactamente. El Ancora parece más clara en relación a la significancia, a ese tipo de casos. Por eso me fui para allá. Entonces, acotar el goce, como se dice mucho, es porque hay una concepción en la práctica que me parece que es distinta a el significante mortífero, mortifica al cuerpo y tanto lo prohíbe como lo genera. Esta paradoja me parece que hay que sostenerla. Lo otro es, hay un cuerpo que goza y llega el significante desde el cielo Lo pacifica. a pacificar el. Hay que ser charla. Me parece que acotar el goce no nos ayuda a pensar ciertas cosas. La granja de rehabilitaciones. ¿Cómo? Las granjas de rehabilitación. Me parece que sí. Claro. Bien, era un desvío. No, aparte está el tema del silencio al cortar la sesión. Porque con hablar goza, acortar sesión. Acotar. Hay una idea. Está muy bien. Acortar. Bien. Bueno, y ahora empieza el baile. Ahora empieza el baile. Sí. Sí. Bueno, necesito ver algo para. Amor, mutilación. Herejía, excomunión. Lacan dice, cuando empieza el capítulo, pero porque inexplicablemente amo en ti algo más que a ti, el objeto A, yo te mutilo. Entonces, como el amor y la mutilación. Y de este amor, dice al final, solo puede surgir la significación de un amor sin límites. Lo dijimos antes, ya que está fuera de los límites de la ley, donde solo él puede vivir. Entonces, vemos un amor, que porque amo algo en ti, algo más que a ti, te mutilo, yo te mutilo. Por otro lado, hay un amor sin límites, que está fuera de los límites de la ley, o sea, estoy salteando desde lo primero que aparece en el texto, como epígrafe, el seminario de la clase, a la última frase. Okay. Bien. Agrego. El sacrificio significa que en el objeto de nuestros deseos intentamos encontrar el testimonio de la presencia del deseo de ese otro, que aquí llamo el Dios oscuro. Este es el sentido eterno del sacrificio, al que nadie puede resistir. Al que nadie puede resistir. Otra vez, no. Al que nadie puede resistir. A no ser que esté animado de esa fe tan difícil de mantener. Nadie puede resistir. Una fe difícil de mantener y que solo quizás un hombre supo formular de un modo plausible, a saber Spinoza con el amor intelectuales. Entonces Lacan nos metió en un brete total. ¿Por qué? Porque empezó el texto con este epígrafe que dice, porque amo a ti, algo más que a ti, sigue sosteniendo la idea de amor, pero te mutilo. Y hablamos en el seminario 6 de mutilación, y en este. Sí, el corte de Santa, de forma de corte. Sí, lo tengo acá, ahora lo voy a leer. A un amor fuera de los límites de la ley, amor intelectualis, etc. Por supuesto que cuando sigo leyéndolo y lo vuelvo a leer, digo, pero claro, Diego, la clase que vos vas a comentar es el seminario que él no dio. Porque fue excomulgado. Con lo cual me parece que finalizar con esta frase es la posición del como hereje respecto de, como Spinoza, a mí me echaron, pero vuelvo en el seminario 11, el primer seminario arrojado de la IPA, vuelvo como Spinoza a tomar la palabra en un seminario, no me acuerdo, la École Normale, me parece.
pero vuelve y además renuncia a lo que pensaba de Ter, hablar de los nombres padres. A mí se me No escuché nada, ¿viste? que renuncia, vuelve, renuncia mediante, porque renuncia a dictar el seminario de los nombres padres. Claro, claro. O sea, excomulgado, renuncia a darlo y después da este. Pero vos fíjate que al final de este lo cita Spinoza. Lo que le damos de nombre intelectual. Sí, ahora vamos a ver si podemos pescar algo de lo que Entendí bien lo que, o sea, la referencia que toma de Spinoza cuando habla de la mente. Ahora vamos a hablar. Estuve tratando de entender algo de eso. Las cuatro disposiciones de la ética llevan, ¿no? Llegar a desde la 25 hasta las... Espere que falta. Espere. Sobre la mutilación, en el seminario 6, página 428. Sí. La mutilación es una de ellas. Y su papel, cuando habla de las 4 especies de objetos, Sí. lo trabajamos juntos. Sí. Esa es la que el comentario que hizo. Y su papel es en efecto eminente en todas las manifestaciones. Dice, esperen un poquito. Lo perdí, por supuesto. Acá está. Y dice, el corte instaura aquí el pasaje de una función significante. De esa mutilación, en efecto, lo que queda es una marca. Entonces, por eso me parece que es muy interesante la idea de que trabajamos en Seminario 6, porque la idea de marca, de corte, de mutilación, de mortificación, tiene que ver con esto que decía antes respecto al goce. Si es llevado, traído en el cuerpo por el significante o es arrojado por fuera por el significante. Yo pienso que las dos cosas. Lo mismo tiene dos funciones distintas para los padres. Pero van a que en el 6, el corte está ligado al alma y al deseo. Acá hay que vos estás porque amo vivir, yo te motivo. Exactamente. Lo del amor. ¿Cómo? Del lado del amor, ¿no? Sí. No digo, dentro de la extrañeza del sí. ¿No? Sí. Bien, ahí vamos. Dice Borges, para aclarar a Spinoza, por lo menos a mí me lo aclaran. El más pródigo amor le fue otorgado. El amor que no espera ser amado. Chao, me voy. El amor que no espera ser amado. Y la ética, acá está, después podemos recorrer alguna página, es una alegría causada por la idea de una causa exterior, el amor intelectual. Contento de sí, lo llaman. Una alegría que brota de que el hombre se considera a sí mismo y considera su potencia de obrar. Enseña, la filosofía de él enseña que la criatura es soberana, propietaria de sí, o en palabras de la ética, los seres no son en sí mismos sino en otro. No se explican ni se conciben por sí mismos, sino por otro. Ese otro, por supuesto, ya sabemos quién es. Dios. Pero el Dios de Spinoza es la naturaleza, la sustancia. No es un sujeto, no es alguien que castigue, que premie. Es muy distinto a la religión. Es muy distinto. No nos sirve. No nos sirve. Escúchame, el super yo no leyó a Spinoza. Porque es la vida con premios y castigos. Establece, no es algo que establece decreto, no castiga, no condena, no salva. Ahí no hay sacrificio. No hay sacrificio, ahí va. No, es irrecíproco. El Dios de Spinoza, porque habla del sacrificio justo antes de hablar de Spinoza. Es muy importante esto. Pero es como una excepción, aparecería como una excepción. Imposible. Es una excepción imposible, es muy raro. Dice, todos los seres son en Dios y se definen por una capacidad de producir efectos en sí mismos. Por una potencia actual que explica y expresa la esencia infinita de Dios. Pero en cuanto parte de la potencia infinita de la naturaleza, la potencia por la que los modos finitos existen y obran, no le es propia, sino completamente impropia, o, dice Etienne Balibar, muy inteligente, dice, transindividual, o sea que esto pasa con los otros. Pero cuando son con los otros, no es solamente con Dios,
con los otros. Hay un otro con minúscula en Spinoza. Sí. Ese amor a Dios que también es con los otros. No tendríamos trabajo de psicoanalistas con con el espíritu. No. Hacer la relación. Por eso me alegra que el Super John no haya leído. Claro, pues no, pero si no Hay una dimensión, dice Balibar, transindividual. Nos hallamos aquí en las antípodas de un sujeto cartesiano que concluye sobre sí, ¿entienden? Acá es necesario siempre la presencia de otro. Cuerpo y alma, esto es muy lindo en los capítulos 3 y 4 de la Ética. Muy lindo. Ahí es Spinoza es freudiano. Cuerpo y alma son una misma cosa, dice. No se puede, dice, incluso como pensamiento, se piensa con el cuerpo, podría decir Spinoza. No sé si lo pescaron eso en el texto. Me gustó mucho eso. Bueno, para terminar, por esto de Spinoza, que me gusta. Pero para terminar, pero después va a explicar, ¿no? No, me callo. ¿Qué no se entiende? No, porque está el último párrafo. Acá va. Acá. Acá va. Ya. La ética es una ética de la alegría en Spinoza. Él la denomina a veces beatitud, salud, Libertad. libertad, felicidad, gloria, contento de sí, libertad. No es un amor romántico, es un conocimiento, porque también habla de la afección y del conocimiento. Eso. Todo el tiempo, el capítulo 4 y 5 de la ética. Se leen bien, porque aparte, esa cosa amor geométrico, él dice, bueno, es esto, lo demuestro. Son como si fueran pequeños teoremas geométricos. Y después vienen los escolios, que es lo más lindo, que es cuando trata de explicarlo. Es muy lindo leerlo, no es aburrido, a veces se enreda, me parece, yo por lo menos me enredé varias veces, pero pude rescatar estas cosas. Entonces, a mí lo que me pareció justamente fue eso, que esa frase de Lacan, que es vivir la pulsión, qué sé yo, a mí me parece que está, casi diría, es un homenaje de Lacan al hereje, a su propia herejía respecto a la ruptura con la IPA. No sé cuántas veces más Lacan lo va a retomar. Mi manera de leer este seminario 11 después de la ruptura, después de esa única clase. Trata de retomar la herejía. ¿Cómo? Bien. Después de la herejía, o a partir de eso la herejía, qué sé yo. Que después va a llamar RCI, ¿no? Yo es Claro. De la buena manera. Qué bueno, Y después hay ¿dónde va? de eso. Ella coordina la discusión. Hablemos sobre esto. No, pero tienen que explicar. El último párrafo, que dijo yo, pero usted me dijo que sí. En el tema de la doctrina de creencia absoluta, esto de lo que interviene cuando el sujeto confrontado al significante primordial accede por primera vez a la posición de sugestión a él. Solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites por estar fuera de los límites de la ley, único lugar donde puede vivir. Viene desde antes con la referencia de la Sí, pero bueno. Ahora, Pero- ¿qué es ¿por qué? Digo, ¿de qué está hablando? Y para mí, lo que pasa es que Claudio siempre decía que aprendiéramos a leer el seminario en el momento del seminario, ¿no? Pero yo me tengo que ir para poder entenderlo al seminario 20. Porque esto sería, yo podría pensar en el goce fálico. Porque el amor en el GOR queda en relación a poder amar al otro más allá del goce fálico, que tiene que ver Me parece que no más allá del principio del placer. no lo manda, no lo lleva más allá del placer.
sino a lo que no queda enmarcado Entonces, por el fantasma, ¿no? Es que habla el otro sexo, la mayoría de la parte del seminario, el otro sexo es la mujer. Territorios, fue la metáfora que usaba Freud, territorios muy aflorados. Entonces, para mí tiene que ver, fuera de los gays, hablar del amor, tiene que hablar con ese amor, eso que le dice, como dice Lacan, ¿no? Eso que le tiene que decir que no, algo, hay alguien que, algo que tiene que decir que no, algo se falta. O sea, yo lo puedo entender desde ahí, pero, pero pensaba, ¿cómo leerlo, entenderlo en este contexto, sin apoyarme en eso otro? No sé. O sea, Es complicado, porque Martín decía, viene hablando de la metáfora. Pero metáfora de padre, metáfora paterna, ley, fuera de la ley y fuera de la ley del padre, de la falla de la ley, no sé. A mí me parece que uno agarra la guitarra y trata de aprender esa frase, que no la volvió a decir en su es vida. una frase citadísima en los círculos lacanianos. La primera parte, sobre todo. Sí, porque la última se esconde la cabeza. La voz sin límites. Para mí se puede leer bien también con el seminario 7, me parece. A ver. Porque, digamos, está justamente un poquito antes hablando de Kant con Sade, y que, digamos, ahí, bueno, yo estoy en el seminario 7, y, digamos, esta cuestión me parece que en el seminario 7, respecto, no me acuerdo de la clase, respecto de la ley, la clase que se llama de la ley moral, que trabajan la cuestión de la ley, digamos, y como Kant y Sade en ese punto son reversibles. Me parece que puede. Esa punta tiene que andar bien, me parece, con esto, porque casi que me parece un diálogo. No tengo relación en el 7. Y me parece también muy llamativo e interesante que creo que en el seminario 7 no aparece Spinoza ningún ¿no? Sí, Mirá lo que. Creo que digo que acá aparece Spinoza, y que en el seminario 7 que sobre la época, o sea, no sé, creo, no recuerdo que aparece. Bueno, acá viene, me hiciste acordar que te la tenía la frase. Dice, es la reducción del campo de Dios a la universalidad del significante, donde se produce un desapego sereno, excepcional con respecto al deseo. Eso es Spinoza, como la calle Spinoza. Sí, ahí va. Pero, ahí va el pero. Claro, este es el pero. Esta posición, un grande, no es sostenible para nosotros. Pero fíjate, Al examinarla de cerca, Kant es más cierto, dice, es el deseo en estado puro que conduce al sacrificio y al asesinato del objeto de amor en ti, más que a ti. De amor en su ternura humana. No solo rechazo del objeto patológico, por eso Kant con Sade, por eso escribí Kant con Sade. Dice. O sea, después de hablar del amor, de la alegría, de hacemos la fiesta, la libertad y las pelotas tristes, no, las pelotas alegres, dice Kant con Sade. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es que agarro al otro y si me gusta el verso, le corto el verso y me lo llevo. Eso es Kant con Sade, ¿no, Nicolás? Estaba bueno. Bueno, En ti, porque hagamos algo más, te mutilo. Por eso. Te mutilo. Ese último párrafo que se tenía así, hay como una cercanía entre lo que sería la función paterna, parece, y el deseo del analista. Porque define el deseo del analista como este deseo que no es puro, que es el de obtener una diferencia absoluta. Y luego dice que esa diferencia absoluta es la que interviene cuando el sujeto, confrontado al significante primordial, me parece que sigue hablando de la metáfora paterna. El primordial es el nombre del padre. Yo ahí preguntía qué se refería con significante primordial. Al nombre del padre. ¿Sabes qué es lo que habíamos visto cuando vimos la interpretación? Es el reverso de la metáfora. Claro. Es un referencial. Puro. El sin sentido. ¿Se acuerdan del literario? Está ahí. ¿Ves que está bueno por nosotros para decir? Yo tenía que se refería que uno queda cortado. Yo estoy de acuerdo, yo cuál era el significante primordial. Es una cuestión de análisis. Sí. Es el análisis. No hay bueno, por eso. Fíjate que por Shelly. Bueno, por eso toma lo de Kant acá.
¿Cómo? Por eso toma lo de Trotskar. Claro. Trata de ubicar ese punto que se accede en transferencia. Pero Martín, Fuera de ahí, disculpa Martín, ¿podés retomar lo que dijiste otra vez? Porque me parece que hay una pista ahí también para repensarlo. No, porque lo puedo tomar o releer ese párrafo, porque está como. Sí. Bueno, viene de atrás. Esto también nos permite comprender que todo refugio donde pueda instituirse una relación vivible, temperada, de un sexo con el otro, requiere la intervención de ese medium que es la metáfora paterna. En ello radica la enseñanza del psicoanálisis. Qué fuerte eso, ¿eh? sí. Muy fuerte. Yo, respecto al psicoanálisis, donde una hija de madre. El deseo del análisis, por acá, yo siento elegir el Y análisis, ese realista. pero dice del análisis. Sí, perdón. Podemos decir de la El deseo del análisis, dice, no es un deseo puro, es el deseo de obtener la diferencia absoluta, la que interviene cuando el sujeto, confrontado al significante primordial, accede por primera vez a la posición de sujeción. Solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites, por estar fuera de los límites de la ley, único lugar donde puede vivir. Y es como es la última frase, o sea, la significación de un amor Es complicado. es complicado porque la ley también. A ver, No, ¿puedo decir algo? Sí. Adriana, Coordinación. Quédate ahí, porque esta es la única cámara que te ven, te lo pido. creo que ahora no tú. No, porque usted tiene La que. complejidad de eso, ¿no? Por un lado, pareciera ser que para poder salirse de la fascinación de los dioses oscuros, nos encontramos con la fe de Spinoza. Sí. Y sin embargo, después de ese elogio a Spinoza, dice, pero está equivocado. Kant tiene razón, Kant tiene razón. Pero la razón de Kant nos lleva a lo peor. ¿Por qué nos lleva a lo peor? Porque es un deseo puro. Puro quiere decir no patológico, es decir, sin cuerpo, es decir, la aniquilación del cuerpo. Yo creo que esto tiene que ver con el seminario 7 de la ética, donde ahí está planteado la idea de un deseo puro, el antiguo, ¿no? La idea de la purificación del deseo. Pero la Kant se viene diciendo que ello lleva a la catástrofe. Además, quiere llevar al intento del mundo, ese tipo de cosas, dice la ética. Entonces, me parece que lo que propone a la idea kantiana del deseo puro no es un deseo puro, es una analista. Es un deseo de la existencia absoluta, etcétera, etcétera. Donde reintroduce el cuerpo. Me parece que reintroduce la cuestión del cuerpo, porque si no, el cuerpo está ofrecido al sacrificio. Eliminar el cuerpo es ofrecerlo al sacrificio. Por eso la relación de Spinoza es interesante, porque hay cuerpo, alma, cuerpo espíritu y cuerpo Dios, no separados, y no hay sacrificio. Creo que es Spinoza, en esa religión de un sistema de superioridad. Sin embargo, me dice, pero no. No, ya sé, porque es como si fuese idealista, ¿no? En el seminario 2, ¿se acuerdan que hay unas clases al final, clase 17, 18, donde habla de Edith Coronel? Seminario 2. Sí, el más de la ética. Ahí habla del sacrificio. Muy interesante. Y ahí dice que lo peor que le puede pasar a una persona es tener una deuda con alguien. Cuando uno paga, no es para que tenga un crédito, sino para no tener deuda. Y ahí habla del sacrificio. Muy pertinente respecto de esta. A mí todo este asunto de la complicación y todo eso no deja de resolver la cuestión. Me voy para adelante, pero no, si no, no encuentra más la cuestión del goce del otro. Usar una parte del cuerpo. Exactamente. Sí. Bueno, eso te debe Pero, pasar. Lo cual se que se puede gozar de solo el cual sea una cosa, no se puede gozar de no nace. hay que llegar. Hay alguien de una parte del cuerpo. Claro, Sí, vas a Dios. Yo voy a hacer de tu cuerpo, o sea, cómo invierte la cosa. Francés es un esfuerzo más y querés ser republicano. Primero dice, yo voy a hacer de mi cuerpo lo que yo quiera que tú. Después lo va invirtiendo para terminar con la máxima sabiduría, que es, yo voy a hacer de tu cuerpo lo mismo de la gana. Sí, eso. La fantasía, sí, es lo que dice ahí
mi amigo. No, sabe. Bueno, me parece que ahí es una aspiración, como decía la guerra, ¿no? Sale lo creyente. Medio pelotudo, pero creyente. Que eso era accesible. Entonces, lo que dicen todos, acá, donde dice solo allí puede surgir la significación de un amor sin límites por estar por estar fuera de los límites de la ley, único lugar donde puede vivir. ¿Quién? El amor sin el amor. O sea, ahí sería Sade, ¿no? Sería la más de No, no hay más. porque algo lo estamos diciendo mal, porque no sé cómo va a decir, pero siempre yo la época. O sea, aquí ya hay todo el final de la época. El tráfico del incendio universal. Incendio universal. Dice así, de los mártires, De los mártires. No sé qué va a incendio universal. ahora, y igual el Bueno, en un momento pareciera que es un globo. Exacto, de Antígona. Claro, uno ahí como que queda perturbado, porque Fernando quiere decir algo. Aguante vino Zafer. ¿No? Ah, pensé que habías levantado la mano. ¿No querés hablar? Pasa, no querés hablar hasta que te nombras. Se arrugó. Ahora, con esto de la diferencia absoluta, voy un poquito más atrás en el párrafo, ¿no? A mí me parece que hay todavía un matiz hegeliano, ¿no? Digo, ¿qué sería lo absoluto ahí? Yo digo, pienso en saber absoluto, ¿no? Amo absoluto, que también ha las muertes como amo absoluto, ha discutido el saber absoluto de Hegel, ¿no? Ese adjetivo absoluto puesto alrededor de la diferencia, ¿no? No es cualquier diferencia. Vos señalaste varias diferencias, ¿no? La diferencia entre el ideal y el objeto, la diferencia, la diferencia entre significantes, ¿no? Pero acá sería como una diferencia, ¿no? Absoluta, pero absoluta en el sentido de total, de Me parece que tiene diferentes usos de la carne. por eso, pero Está hablando el amo absoluto de la muerte. por eso, Pero cuando habla de deseo, sí, aparece la ley que sobre la ley, más allá de la ley, sostenido al fantasma. Y el fantasma como condición absoluta del deseo. Sí. bueno, Pero dice, donde lo absoluto aclara, quiere decir deshacimiento. Es interesante como una separación. ajá. Y acá trabaja. Me parece que habría que En esta clase, engancharlo ahí. Donde lo absoluto quiere decir separación. Bueno, ¿A ustedes les parece que este amor sin límites equivale en esta clase a esto de vivir la función? A mí me parece como dicho medio. No, vivir, la fase de vivir la función, me parece el tema ese de ¿cómo se llama? Carnaval, pero me parece que sí, que queda claro que hace referencia a ¿Qué sería un amor Sale. sin la premisa. ¿Por qué no? Me está pensando en términos del fin de análisis. Eso me suena a. Pero, Excepto que vos querés el fin de análisis es salir. pero, no, porque eso, Ya sé. Lacan dijo, Sí. se remitió al algoritmo cuando dice, eso por eso escribí Kant con Sade, cuando dice, no es lo que dice Spinoza. Pero cuando está hablando de Kant, ahora. Y está hablando que Kant se va al holocausto. desarrollo el piloto de las cosas ganas. Pero pensaba como una asíntota, ¿no? Lo pensaba en términos sintóticos, digamos, como algo así. En una asíntota hay límites, solo que la curva asintótica nunca lo toca. Entonces, no sería equivalente a un desvanecimiento del sustituto. Tiene un video, yo magnetético, lo vi en una que se llama, sí, que se llama Cómo crear el amor de transferencia, el deseo de analista, ella dice, que lo dice. Y ella ahí dice que, como final de análisis, bueno, acá en trabajo también acá, va a implicar un nuevo amor. Ahora, a mí esta frase del amor sin límites no la escucho nada, ella le dio
Una cosita. ¿Sabes que Rita Miller, Daniel? Ahora bien. Ahora bien. Ya está acá. Ya está acá. Una cosita de Miller respecto del análisis que me pareció. No. De Doc. ¿Cómo plantea él este fin de análisis? Comenta al final, En el curso. signo de 12. No, en el Doc. En el curso de la lógica de la línea. Porque lo engancha con la cuestión de la demanda y la pulsión, ¿no? O sea, una pulsión deshacida de la demanda, ¿no? Le digo un par de frases. Dice, la cura debe tender a un entonces, ¿no? El tema con el tema del DOC, ¿no? El entonces lógico, ¿no? La cura debe tender a un entonces último, el entonces que haría del fin de un análisis auténticamente una conclusión, ¿no? La conclusión que el analizante extrae es decir, este entonces, desde el cual finaliza la cadena significante que resume su análisis, ¿no? Bueno, entonces dice, a lo largo de toda la experiencia analítica vemos modificarse la anticipación de la salida como demanda. El sujeto en la experiencia analítica aprende esencialmente lo que no puede obtener. Aprende a no demandar, a abandonar la demanda. Aprende, quizás sería no, pero bueno. Dice, se concluye, no, no, sí, bien pedagogo. Eso es delicadísimo. No lo tengo para discutir, pero para que lo consideras. Se concluye cuando el sujeto ya no demanda. Sí. De Santiago, ¿no? Está muerto. No, pero ya. No, pero En términos de desarmar el tema de la función que sea ayer, Está bien. Aquí en Alemania. dice, puede suceder que la demanda, ¿no? No, Claro. Cuando se concluye, ¿no? Dice, bueno, puede ser que la demanda se desenganche del análisis, pero perdure y se necesita otra parte, ¿no? Entonces dice, cuando hablamos de la conclusión de la cura, no es una decepción de la demanda con respecto al analista o al análisis, sino la desaparición profunda, radical, absoluta, ¿no? Auténtica de la demanda. La desaparición del lugar mismo de la demanda y por esa vía la desaparición del otro al que se dirige la demanda. Sí, perfectamente. está bien. En la calle. Y después engancha con la identificación, ¿no? No, lo que aparece del lado del otro, bajo la forma del desvanecimiento, de la vacuidad, de la no existencia, aparece del lado del sujeto como exclusión. ¿No? Lo que vos traías aquí. O sea que el sujeto pierde toda posibilidad de obtener un lugar en el otro, porque es el lugar mismo del otro lo que se pierde. Esto significa que habría que sostenerse sin identificaciones, a través de las cuales el sujeto, sin saberlo, se inscribió hasta ahora en el lugar del otro, ¿no? Bueno, sí, está interesante. Claro. Pero Sin identificación. sí, lo dice bien, ¿no? clase que clase que Es la primera clase sí, de la revolución. Creo que tenemos para que conversar, no solo situar luz. Para que vean que no solo situar luz. A mí me parece algo de referencia, de referencia. Cuando habla de la liquidación de la transferencia, sí, es algo. En esta clase que trabajó de aquí, o sea, no está abierto, pero ahí está clarista, termina en esa posición. Correcto, quiere decir que ya no oficia una escucha desde ese otro, no hay un lugar del otro al que referirse. Entonces, ¿a quién vas a seguir demandando si hubo esa conclusión? No sé si hay un aprendizaje, pero sí un tiempo. Pero aquí está la bolsita del seminario 12 al final. Qué suerte. Dice. El desvanecimiento de la demanda no puede carecer de consecuencias concernientes a la pulsión.
en el sujeto, ¿no? Por esta razón, la pregunta central sobre la conclusión de la cura en el seminario 11, o sea, está leyendo esta clase, es ¿qué sucede con la pulsión al fin del análisis? ¿No? ¿Qué sucede con la pulsión, agrego yo, cuando la demanda se ha desvanecido? Claro, como dice, tenemos un entonces dice, entonces dice que la derecha con el amor. Lo de esta pulsión desenganchada de la demanda, ¿no? Con el amor. Entonces dice, en su empleo freudiano, la pulsión es una demanda, pero es una demanda que no demanda nada a nadie, una demanda que posee justo este carácter. Para ella, el otro no existe. Para la pulsión, ¿no? Por eso mismo es incluso más una exigencia que una demanda. Y es compatible la función, ¿no? Con la función subjetiva. Ahí juega con el término freudiano, cuando Freud define la pulsión en 3 ensayos. Sí. Una de las definiciones es que es una medida de exigencia de trabajo corporal respecto del organismo. Sí. El término alemán es Fordel, que se puede traducir tanto como por exigencia como por demanda. Entonces, tanto una exigencia como una demanda de trabajo para el organismo. Entonces dice la paradoja, concluye, ¿no? La paradoja o la dificultad de la conclusión de la cura recae precisamente sobre el punto de la pulsión. Contrariamente al amor, para la pulsión el objeto es cualquiera, la pulsión no apunta al objeto, sino que quiere gozar bajo cualquier condición. Esta exigencia acéfala de la pulsión. Y sigue hablando, yo termino. Bueno, También lee, digamos, esta clase final del seminario 11 en relación a cómo se modifica la pulsión al final del análisis, ¿no? Y él entiende que se modifica desarmándose ese matema, ¿no? Separando la pulsión de la demanda. No hay idea de qué es el amor. Y después, hasta acá había una conjunción entre demanda, amor y pulsión. Sí. Repetición. Sí. Acá quedaría un amor sin límites, ¿no? Y la pulsión, el circuito sin demandas. Sí. Amor y pulsión quedan ahí en ese más allá de la ley. Sí. ¿No? Sí. Pero no sé cómo quedan esas dos cosas entre. Después Miller va a decir encima que la demanda queda librada a lo real. Bueno, por el lado de la pulsión, eso está mal. Por el lado de la pulsión. A mí, de todas maneras, esto de que la resolución del sujeto, pues, saber un análisis, suponga un amor sin límites, eso no es cierto. Si quiero hacer un aporte modesto, porque lo tengo acá anotado más en no va a tener no va en la línea esta que planteaba la Espinosa, pero bueno, quizás tiene que ver con mi lectura del capítulo. No, pensaba que me parece que no alcanza con el psicoanálisis, sino que es necesario el deseo de profundidad, ¿no? El deseo que no deja por fuera la presencia de la analítica, ¿no? Lo pienso así, no alcanza solo con la teoría. Espera, déjame terminar. Pero no entendí lo que dijiste. ¿Cómo? No alcanza con el psicoanálisis. Claro, que es necesario el deseo de Freud. ¿Sí? No es, en el sentido de que no es solo una función teórica. Digo el deseo de Freud porque lo voy a enganchar con el tema de la transferencia, que me parece como menos a mí me... Bueno, de hecho, el seminario 11 es un poco eso, ¿no? Pasar el concepto por el deseo de Freud. Sí, yo creo, nada, simplemente como sumando un aporte. Decía esto que deseo que no deja por fuera la presencia del analista. No alcanza solo con la teoría, eso nos lleva a una cuestión de la praxis, que me parece que es por donde anda con esto de cómo se funda el psicoanálisis como praxis, que es una praxis. Entonces pensaba si uno podía, quizás yendo puntualmente este capítulo, ubicar al psicoanálisis entre la religión y la ciencia, y ubicar la transferencia entre el psicoanálisis y el analista, ¿no? Pensando
a la transferencia como lazo, esto fue uno de los hallazgos del capítulo, por lo menos para mí, la transferencia como lazo, y me pareció casi encontrar una definición de lo que es la transferencia, y lo leí así: la transferencia es una relación de distancia. Eso a mí me gustó y la compartí. La distancia tal vez es esto que estamos tratando de pensar ahora. En el sentido de ¿qué es liquidarla? ¿Qué es disolverla? ¿Qué es un amor no recíproco? Esto que planteaste. Parece que hay un acercamiento de lazo y una distancia en ese lazo. Pero es alienación, separación también. No, lo que pasa es que, volviendo a eso, él creo que desestima la idea de separación, porque en ese seminario de la lógica fantasma, la idea es que la alienación en el significante conlleva siempre la separación. No es necesaria la separación, porque ningún significante te va a dar el ser, al contrario. Con lo cual, la distancia, el sujeto se pierde en el significante. Se encuentra perdiéndose. Ese movimiento aparece. Y por eso, pero lo que vos planteás es al final, es como un lazo con distancia. Me parece que la distancia esa no es ajena a la operación de edición de la misma. No, por eso porque es lo que hace que no se lo que hace Que la transferencia no sea que no es un transferencia de fascinación ignorante. Exactamente. Por eso está el tema de Venga Más. Porque hay una superposición entre los ejemplos y es decisionalista que se paga. Entonces, que sí, en otros lugares, no voy a decir cuál, no me acuerdo, pero Lacan distingue una reflexión salvaje de lo que es la reflexión de análisis, justamente por la intervención de la visión analítica, que hace diferencia. Una represión salvaje. Una repetición salvaje, en el sentido de lo mismo, de búsqueda de lo mismo. Sí, de saber exponer. Por ejemplo. Pero eso de salvaje, lo mismo que lo de diferencia, lo que sería el padre traumático de su repetición en el análisis, como lo que ahí hace posible de esa repetición no traumática. Ubicándose en un lugar, como lo mejor que dijo por acá, Martín. Cerca del lugar del padre, pero en la medida en que el padre naif, traumático, inocente, ahí está ese punto, no es inocente. Hay un deseo de diferencia y de pérdida de goce. ¿No? Me parece que hay como una búsqueda de identidad en la repetición, una búsqueda de reencuentro con el goce, que es mortífera. Y hay una intervención de analista que hace de eso diferencia y que le hace obstáculo a esa multiplicación. Pero ahí es interesante la posibilidad de distinguir repetición con mayúscula, de compulsión a la repetición. En el seminario 2 dice: yo no voy a hablar de automatismo de repetición, voy a hablar de insistencia repetitiva. Se trata desde el inicio, se trata de ver que no es lo mismo lo que se reproduce, lo que se repite, lo que se insiste. Me parece que el seminario avanza, me gusta entre Che y automatón y el mutismo. Entonces es un punto clave. Porque arranca el objeto, lo hace perder el objeto en acto. Pero ese otra vez, ¿no? Que uno otra vez queda ligado a la repetición o a la compulsión de la repetición, porque a mí se me habla como la compulsión a la repetición más. O sea, otra vez, yo lo pienso en relación a la pérdida de voz. Yo lo pienso del lado del síntoma, la compulsión a la repetición. Claro, el lado sintomático. Sí. Deleuze hace una muy linda diferencia. Deleuze lo leyó Lacan muy bien. Y en el libro de que se sigue por lo que se llama la repetición, Interés y la repetición. No, eso es un artículo. El libro se llama La repetición. No. Bueno, ese libro trata de distinguir justamente la repetición
a la repetición de la repetición, que yo entiendo que está en relación a la sublimación. Y en el seminario del acto, a mí me parece que repetición y sublimación acá no ponen repetición, se ponen el cuadráculo. Es muchísimo. Pero yo inconsciente El otro lado poner sublimación, antes de la sublimación tenemos para mí se produce una diferencia en la función de la repetición. Claro, que el encuentro que deseo del otro haciendo diferencia, con un deseo del otro que como diferencia absoluta. Y hay como una especie de fracaso en el sentido del encuentro con lo mismo y el encuentro con la diferencia. No es el sentido de la analista. En Freud, claro, ese es el problema, además es interesante porque él señala en dos o tres oportunidades la conclusión de reflexión en el análisis es introducida o convocada, dice, por el deseo, el deseo de convocar lo olvidado. Sí, sí. Viste que en la facultad se enseña como que está al servicio de la resistencia, la reflexión. No dice que al contrario, que está al servicio del análisis. Que el análisis empieza por una reflexión. Así que el análisis es una pieza. Dice el deseo del analista es que eso se produzca en el campo de acción de la cura. Bueno, la dinámica de la conferencia. Porque si no sería analizable. La realidad por fuera del análisis. Dice, no hay que despachar, una vez invocados, no hay que despachar los espíritus del habernos sin antes haberlos interrogado. Otra cosa que me gustaría cuestionar acá, para mí, es la idea de que la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual universal. A mí me parece que no, yo no le diría esa problema. Es muy atractiva. Para mí es una definición de la repetición y no de la transferencia. Me parece que acá, como vos decías, trata de separar cada vez de repetición. Me parece que es una buena fórmula de la repetición, que la unión sea la puesta en acto de la unidad sexual de la La transferencia, si es, por saber y amor es un amor que nos resulta de un amor pasado, creo que es una cultura engañosa del amor, cierre de la inconsciencia. Pero la vuelve a citar acá, No, le vuelvo a mencionar. Estoy hablando de Lacan. Me permito decir que no tendría esa definición de Lacan. Parece que después Lacan no la va a... No, pero hay más, porque lo que viene diciendo, incluso... Me parece que las formas se enseñan separadas entre reflexión y transferencia. Entonces, en el acto que vos estás trabajando, Adriana, me parece que la reflexión está más del acting, para sacar acto. La experiencia queda ligada definitivamente al sujeto supuesto saber. Y eso no es reflexión. No, esa es la estructura de la transferencia como algo lugar. Eso es estructura como algo sincrónico. Destinado a caer, por supuesto, bueno, en vez de hablar de liquidación, habla de caída. Habla de caída, sí. No retoma el término de liquidación. No, pero es un término que no hay que sacar. Toma, sí, Pero los textos de la diferencia de la También de liquidación de la resistencia. Sí, que dice la boca. Es un alambique que se ríe, se disuelve, se evapora la transferencia. ¿Puedo leer lo que está en la página 248, que tiene que ver con referencia con el punto A? Y con una frase que lo tengo puesto en pregunta, por eso. Dice, quiero decir que la maniobra y la operación de la transferencia han de regularse de manera que se mantenga la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo amable y ese otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto A y donde el objeto A viene a tapar la alianza que constituye la división inaugural del sujeto. Ahí yo entiendo que habla del objeto A como el objeto del fantasma y el objeto A como causa. Sí. Y luego dice, el objeto A minúscula no franquea jamás esa alianza. ¿No? Primero dice, el objeto A viene a tapar la alianza, pero no la franquea. ¿No? Digo, yo entiendo que si no la franquea, no la obtura, no sé, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan cuando vimos que en el culo? Exacto, cuando vimos en el grafo del deseo, yo en una clase que
que estuvimos en Sí, yo, en la que Freud te dijo, si va para arriba, ¿no? Cuando vacila y cuando se cristaliza. Usted lo marcó en el grafo. En el sentido ¿no? Me parece que había no sé. Alejandro no había apuntado. Puede ser, entonces, porque tengo... Están diciendo cosas. Sí, acá estoy. No quieren hablar los que escriben. No quieren hablar. Y Néstor. Fernando está callado. Pero Néstor Regende dice: demanda el amor, amar es dar, pedir lo que no se, supongo que no se tiene, no. Al que no la tiene, no. Mientras que Y esos son salfuros. la idea de un amor que no demanda hacia la mano. Eso no ¿qué? el amor que no demanda, pero no precisa. Sí, porque la verdad del amor. Porque para cada persona hay que hacer ¿no? Alguien lo que quiere decir algo, Néstor, alguien de los que está en la pantalla tiene ganas de decir algo, Adrián, están silenciados. Bruno, el doctor. Que hable el doctor, decían. Yo quería hacer un pequeño comentario. Ahora. El doctor. Sí, No, perfecto. sí. Se escucha. Bueno, no, lo que quería decir tiene que ver con esto que mencionaba Claudio hace un rato, el tema de la definición de la transferencia como puesta en acto de la realidad del inconsciente. Que Claudio decía que le parece más de la repetición que de transferencia, esa definición más pertinente para dar cuenta de la repetición. A ver, a mí me parece que se puede conectar con las dos cuestiones. El tema es cómo el estatuto que le damos a la idea de puesta en acto. Me parece que lo que es complejo ahí es cómo se entiende la idea de puesta en acto, si en el sentido de una actualización, podemos decir la versión más resistencial de la Giren freudiano, de la Giren, o sea, del actuar, del repetir, recordar y reelaborar, que se declinaría como una repetición en versión resistencial, o si le damos el estatuto del acto analítico. Yo creo que en ese punto me parece que ahí la puesta en acto se puede retomar la idea de eso que se traduce como actuar, en repetir, recordar y reelaborar, el Agieren de Freud, y que bueno, que es el término, digamos, en que se enraiza la noción de acting out, porque el acting out aparece como la traducción inglesa de ese término, que es una traducción un poco tendenciosa porque lo sesga y lo limita a uno de sus aspectos. Yo creo que el Agieren tiene una diversidad de, podemos decir, de irradiaciones en la práctica que va más allá del acting out, y que se conecta con el problema de la repetición en su estatuto estructurante, pero también con la transferencia en cuanto al acto analítico. Entonces yo en ese sentido me parece que la idea de puesta en acto, para relacionarla con la idea de la transferencia como puesta en acto del inconsciente, bueno, no habría que pensarla en el sentido de la cara resistencial, digamos, de la Gieren, o sea, la resistencia del yo, la repetición como resistencia yoica. No. Me parece que ahí el punto está en... ¿Cómo? La repetición no es yoica, es funcional. Y además me está cercano a Freud porque vos te acordás que más allá del principio de placer, no,
En lo siniestro, en lo ominoso, Freud incluso dice que el inconsciente estaría regido por una compulsión a la repetición. Cambia su idea de inconsciente mismo. No sé si recordás esa modificación. Claro. Así que no tiene nada que ver con el yo. El yo, al contrario, el yo lo pondría al lado del amor. Lo pondría al lado de esto que citaba Silvina. Esto de ofrecer como amable al otro. Y para Lacan, el seminario, eso es cierre del inconsciente. ¿No? Es lo que trabajaba el seminario. Por eso decía, me parece que no voy a hacer esto en ninguna teoría. Digo que me parece que estaría bueno poder distinguir lo que es la dimensión engañosa de la transferencia, amorosa de la transferencia, yoica de la transferencia, amar y querer ser amado, ¿no? Momento de cierre del inconsciente, ofrece como amable al deseo del otro, engañar al deseo del otro, como objeto amable, a lo que es la insistencia repetitiva, que es insistencia funcional. Yo también pondría, el tema está en el deseo, ¿dónde ubicamos el deseo acá? Porque un poco se pierde, parece que queda el amor, la pulsión, y la restricción. El deseo de la nariz, el deseo de que queda el deseo. Sí, pero y en la exacto A ver, cuando vos dijiste esto, ¿Cuánto? Puede ser. Cuando se atraviesa el fantasma, cuando se deconstruye el fantasma, si el fantasma, decíamos que de todo, parece que adquiere un valor negativo el fantasma ahora. Cuando el fantasma, hasta veníamos viendo, es eso, el deseo. Sí. Y entonces, sin un fantasma hay deseo. No, es que no hay, es que no queda en la pulsión, en un amor filiente, sin deseo. No, pero es más allá, que plantea, por fuera del límite de la ley. Pero antes queda pulsión y queda amor. Claro. Pero el deseo no queda nombrado. No sé si. Antes que avancemos, retomando lo que vos pusiste como pregunta, ¿no? Bueno, podría leerse esta definición como una definición de la repetición, la transferencia, ¿no? La puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, la hacíamos mucho, definición transferencia. Y al toque vos, cuando vos dijiste eso, a mí me vino realmente, anoche estaba trabajando, pegar a un niño, y subrayé en un momento, porque cuando lo escribo a Freud, articulado con el seminario 6, ¿no? Escribo yo un articulado, está trabajando. Y Freud dice, se repite la represión, ¿no? O sea, tiene que volver a repetir la represión. Ahí me acuerdo que, y después, sí, hablando de la primera fase, de la segunda, o sea, del fantasma, y en un momento yo me encuentro diciendo, como en la lectura de este texto, diciendo, la sexualidad siempre es la sexualidad, ¿no? Cuando vos dijiste, bueno, esta definición bien le va a la repetición, pompean a un niño, que es como que articula bien. O sea, no sé si lo voy transmitiendo claramente, pero me vino a la mente, o sea, leyendo como el punto 4, que pegan a un niño, y los análisis, ¿no? Es como, claro, ahí es difícil separar la transferencia de la repetición. También es difícil aislar el concepto de inconsciente solo, eso es uno de los puntos que había tomado un tema, solo para el análisis, o sea, como válido no en el análisis, porque es como, yo soy una enamorada del inconsciente de un problema. Soy una enamorada del inconsciente, entonces es como, para mí es difícil poder, el concepto del inconsciente solo tenga validez en el contexto de una noticia. No, ¿Puedo agregar una cosita? Pero viste que. Sí, Bruno.
Sí, no, quería agregar algo en relación con esto que decía Claudio de la repetición. A ver, y retomando lo que planteaba Daniel al principio de su desarrollo, respecto de lo fundamental de este seminario, como venir a desentrañar, a desamarrar la repetición de la transferencia. Totalmente, o sea, me parece que ahí hay un punto fundamental en el abordaje de Lacan, de desconectar, pero que hay también un punto de conexión, que es ese punto, ese embrollo que, bueno, con el que se encuentra Freud en repetir, recordar y reelaborar, y es, podemos decir, la primera cara en que emerge la repetición, de la mano de la transferencia y confundida en cierta manera con la transferencia. Digo, esta definición de repetición y transferencia, que es una especie de codefinición, de repetir, recordar y reelaborar. Es como una se eclipsa en la otra, la repetición es una forma de transferencia, la transferencia es una manifestación de repetición en la relación con el analista. Bueno, evidentemente, esto que decía Claudio, después aparece un fundamento de la repetición que tiene que ver con lo reprimido inconsciente, que excede el plano de la resistencia yoica. Pero esa resistencia yoica de la repetición puede ser siempre un modo de declinación de la repetición en la cura, que me parece que es el punto ahí de cierre de la transferencia. Me parece que se toca con el punto de cierre de la transferencia como repetición, podemos decir, una versión en cierta manera salvaje de transferencia, en cierto punto, que es la transferencia no descentrada por el problema del deseo del analista, que me parece que es justamente lo que desabrocha justamente a la transferencia de esa cara de engaño. Ese es el punto, y se desabrocha justamente la idea de la transferencia respecto de una resistencia de repetición que tiene que ver con la instancia del yo. ¿Te puedo decir algo, Bruno? Sí. Respecto de esto que está diciendo, con Freud, ¿no? Con Freud. Sí. Cuando Freud piensa en las 5 resistencias, Uh-huh. en Inicio de Angustia, ¿no? Las del yo son el vestido secundario de la enfermedad, la transferencia, la ubica como resistencia del yo, y ubica la convulsión a repetición como una resistencia del ello. Me parece que ahí se produce también una separación que es interesante, digo, es rica. Por el lado de la conjunción, yo pondría, como decías, el acting out, que como algunos han señalado, es la transferencia salvaje. Digo, está bien ver dónde se juntan y dónde se diferencian transferencia y repetición e inconsciente, ¿no? Bueno, sí, eso que está como así tan... Pero Freud dice, cuando empieza la resistencia, la separa, ¿viste? ¿No? La pone como resistencia, a veces del inconsciente y a veces del ello. La confusión a repetición, así, ¿no? Sí, de hecho la separación empieza más allá del principio del placer cuando hace esa primera distinción tópica entre la compulsión de repetición como eso que proviene de lo reprimido inconsciente y la resistencia del yo, como una versión degradada de la repetición, que puede poner al servicio del yo, de los fines resistenciales del yo, una compulsión de repetición que viene de otro lado. Bueno, me parece, están separadas en su fundamento, podemos decir, pero en realidad yo creo que el punto que muestra Freud, que en realidad la resistencia yoica nunca crea la repetición total, la toma de otro lugar y la pone a un servicio resistencial en la cura. Por eso, efectivamente, desde el punto de vista conceptual, la repetición queda del lado, en su fundamento compulsivo, queda del lado del ello, del inconsciente, y después, eventualmente, eso puede declinarse como una resistencia de transferencia, donde ahí la repetición se degrada en un fundamento imaginario, en ese otro plano, pero sí, coincido con vos en esto, que es fundamental distinguir el fundamento de la repetición, que tiene que ver con el ello, el inconsciente, pero no sin estar articulado a una posible declinación imaginaria, por tomar el término de Lacan, de la resistencia en la cura, ¿no? Bueno, son las 4:05.
Algo más, digo. Algo más. La última repetición en términos de la K se convierte en plus de gozar. Por la vía del plus de gozar se reintroduce la dimensión del objeto como pérdida en la repetición. Y me parece que estamos hablando de un objeto que no entra en el campo del yo. Digo, para pensar esto de ese temutido, ¿no? Cómo reintroduce la dimensión de lo que la angustia es la sesión del objeto. Que es lo que me parece que te aparece en la última sesión del seminario. Sí. Es lo que te va a estar bueno para pensar el fin de análisis. Bueno, muy bien. Quedamos hasta las 6 de la ¿Se escucha? El plus de gozar que me queda acá, ¿no? Y la repetición. Bueno, Eso. dale, breve. No, que La última parte se cortó un poco. La que nombraste acá, como en la concepción, de hecho trabajo con eso, o sea, en la impulsión clínica, tu concepción de la transferencia final, como lo trabajas en el acto analítico libre. Es la caña, es con la caña. Está bien, pero no dice transferencia salvaje, dice un montón de otras cosas, lo toma como parte como una forma de poder decir lo que nosotros decimos. Ahí por eso te digo, la doxa, como esto, como el error de la cifra. sí, Es como era bien. Porque no hay instinto, no lo siento como sin retención. Bueno, bueno, nos encontraremos el 18 virtualmente con todos. ¿Sí? Sí, no sé si estaban todos conectados. Quedamos que nos vemos de nuevo el 18 de marzo. Después mandamos. Porque después lo mandamos todo en el chat, porque el cuarto sábado de marzo pega con un feriado y va a ser un inconveniente. Así que nos vamos a reencontrar no en noviembre ni en diciembre por el Mundial, sino el 18 de marzo, y va a trabajar Diego García la última clase del seminario de la angustia. Sí. Igual después lo ponemos todo. Acá también presencial todo. Bueno. Hasta luego, gracias. Un abrazo, un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el 18. Hasta el Ahora la Suerte. Que sigan bien, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.